Sura, la mayor oferta de inversiones de Chile, con 40 años de experiencia acompañando y asesorando a nuestros clientes según sus necesidades. Sura, entregando recomendaciones oportunas y gestionando las inversiones con equipos expertos y reconocidos. Pioneros en una oferta de fondos mutuos bajo arquitectura abierta, contando con importantes alianzas con gestoras nacionales e internacionales en seguros de vida y corredores de bolsa. Sura, desarrollando en 2020 un nuevo concepto de soluciones para nuestros clientes, los programas de activos alternativos, dando acceso a nuevos mercados, productos y gestoras. Y en el contexto económico actual de menores tasas de interés, se lanza en 2021 un segundo programa de activos alternativos que permite acceder a deuda privada local a través de 3 destacadas gestoras locales con experiencia en el activo. Sura Inversiones, a la vanguardia de las tendencias globales. Suma desde hoy un fondo mutuo Tendencias Globales que combina una nueva oportunidad de inversión junto a la mirada del desarrollo económico y social. Sura Inversiones, un compromiso vivido día a día, acompañando a nuestros clientes a alcanzar sus sueños y metas, construyendo juntos futuros posibles. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Renzo Bercelli, vicepresidente de Sura. Y en nombre de Sura Inversiones quiero darle la bienvenida a este tercer webinar de nuestro ciclo Oportunidades de Inversión en el año 2021, donde el tema de esta oportunidad será cómo aprovechar oportunidades de inversión frente a cambios de la sociedad en nuestros ahorros. Los cambios tecnológicos en la historia reciente no solo han impactado la forma como trabajamos, cómo relacionamos y cómo vivimos, sino que también han tenido impactos profundos en diversas áreas de nuestro quehacer. Temas como la sustentabilidad, el envejecimiento de la población, el 5G, marketplace, son algunos conceptos que comenzamos a escuchar con bastante frecuencia, que nos adelantan un futuro cercano con desafíos complejos, como el calentamiento global, una población que envejece y que tiene problemas de productividad, pero también bastante esperanzador, con una mejor salud, mayores expectativas de vida y una mejor calidad de vida también. A través de la innovación, miles de compañías buscan dar soluciones a problemas actuales y del futuro, convirtiéndose en atractivas oportunidades de inversión enmarcadas en el concepto de megatendencia, es decir, fuerzas estructurales que transforman el comportamiento y los hábitos de las personas en el largo plazo. Justamente para esta nueva interesante búsqueda de valor, en Sura Inversiones estamos lanzando un nuevo fondo con este foco, que se llama Fondo Mutuo Tendencias Globales. Para ello, el día de hoy contaremos con la presencia de 2 destacados expositores y expertos en temas de megatendencia. Saludamos a Pilar Manchón, quien es Senior Director de Research Strategy en Google, quien nos contará sobre el impacto de la inteligencia artificial. Y también contaremos con Eduardo Valente, quien es socio líder de la consultora EY, que abordará las principales tendencias actuales. Durante la conversación tendremos disponibles un chat en el cual ustedes podrán ingresar sus consultas, las cuales trataremos de abordar la mayor cantidad posible al final de esta presentación. Bueno, para partir quiero dejar con ustedes a Eduardo. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra para tu interesante presentación. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes en esta tarde y poder hablar un poquito sobre nuestro estudio de cómo vemos estas megatendencias, ¿no? Bueno, para partir le hago una pequeña introducción, ¿no? Y para hacer esta introducción quiero que imagines tener que reparar un auto de la Fórmula 1, pero no en los boxes, sino mientras que va a toda velocidad por la pista. Este es el desafío lo que los líderes empresariales y gubernamentales se enfrentan en estos tiempos de disrupción. La reciente pandemia global y sus efectos colaterales en los negocios han sido la mayor disrupción mundial en la historia moderna. Está cambiando constantemente el futuro de la sociedad, del trabajo, de la geopolítica y de los negocios. Si antes era importante realizar una planificación del futuro hacia atrás, el Future Back Concept, basada en las megatendencias y escenarios, ahora es fundamental. Esta forma de pensar y de reformular con miras al futuro determinará qué empresas terminarán el ciclo de la pandemia en un renacimiento y qué empresas perderán su relevancia.
La metodología que utilizamos es analizar las fuerzas primarias, que son las causas primordiales de la disrupción. Son 4: tecnología, globalización, demografía y medio ambiente. Estas fuerzas no son nuevas, pero evolucionan en olas, y cada nueva ola es disruptiva de forma diferente. Por ejemplo, hemos visto diversas olas de tecnología en los últimos años, incluyendo las computadoras personales, los celulares inteligentes, las redes sociales y la Internet de las cosas. A partir de la interacción entre esas olas de las fuerzas primarias, se crean nuevas megas tendencias, que por su vez definen el futuro del mundo laboral. Es una forma de ver el futuro hacia atrás, con el objetivo de ayudarnos a definir cuál es la mejor estrategia. Uno de los mayores riesgos estratégicos que las empresas enfrentan es desarrollar planes que asumen que la estructura de la industria actual, los competidores y las fuentes de ganancia se mantendrán por un horizonte de planeación de 5 a 10 años. Nuestras megas tendencias ayudan a desafiar estos supuestos, logran que los equipos noten tendencias y fuerzas muy por fuera de su alcance del análisis usual, con lo que se reduce el riesgo de perderse el siguiente gran acontecimiento. Para los líderes de organizaciones, siempre ha sido difícil planificar usando las megatendencias y escenarios, a pesar de sus mejores intenciones. ¿Por qué? Porque una disrupción en el futuro implica desafíos y preguntas con respuestas nada sencillas. Vamos a partir entonces por las fuerzas primarias. La primera de ellas es tecnología. En el siglo XIX, la revolución industrial tuvo un impacto físico en la manufactura y en el transporte. Ahora estamos en la cúspide de otra revolución impulsionada por las tecnologías de Human Augmentation o el perfeccionamiento humano, que utiliza la inteligencia artificial, vehículos autónomos, los robots, la realidad virtual aumentada, decisiones basadas en análisis de datos y la tecnología 5G y muchas otras. La segunda es la globalización. La geopolítica ya era un tema relevante en desarrollo, ¿no? Vimos cambio de roles de Estados Unidos en el sistema internacional, la aparición de China como potencia mundial en lugar de potencia asiática, la inestabilidad de la Unión Europea después del Brexit, y el COVID-19 ha sido un aumento en el nacionalismo, aumento de la acción proteccionista, protección de minerales estratégicos, prohibición de exportación o reserva de producción para usos domésticos. Las presiones de la deuda seguramente pueden impulsionar incluso aumento de impuestos o royalties, como hemos visto también en nuestro país. Las empresas entonces tienen que adoptar un enfoque proactivo y diversificado, considerando nuevas formas de interactuar de manera más proactiva con los gobiernos, asegurándose de que existe una clara estrategia para los riesgos geopolíticos dentro de su organización. Después viene la demografía, y ocurre un hecho muy interesante, el ascenso de la generación Z. Mientras que los milenios están en su momento, la próxima década será moldeada por la maduración de la generación más grande de la historia, la generación Z. Esta población, que tiene entre 10 y 24 años, comprende 1.8 mil millones de personas, lo que representa el 24% de la población mundial. Es probable que el impacto de este cambio generacional sea profundo en comparación con sus predecesores. Esta nueva generación posiblemente tendrá supuestos y expectativas muy diferentes en cuanto a la sociedad, la tecnología y la ética, y cuanto al rol de las organizaciones privadas de brindar bienes públicos. Piensa en las transformaciones que sufrirán los negocios, el objeto social, la sostenibilidad, la forma de trabajo, uso de herramientas digitales y nuevos modelos de negocio, provocadas por el surgimiento de millennials y de la generación Z. La próxima ola de transformación generacional ya está a vista. Y por último, el medio ambiente. El COVID-19, el mundo cambió en marzo de 2020. Casi de la noche a la mañana, la pandemia por el COVID-19 ha llevado a los sistemas de salud al límite. Han causado una interrupción indefinida en gran parte de la economía mundial y han modificado radicalmente las normas y las interacciones sociales. En cuanto a las empresas, donde sea que se encuentre, estos acontecimientos están debilitando los supuestos establecidos y a la vez
provocando la formulación de nuevos modelos y enfoques. Obviamente, el COVID-19 es una ola profunda que proviene del medio ambiente, catalizada por fuerzas primarias, y las intersecciones entre el COVID-19 y otras olas como el populismo, la tecnología, el envejecimiento, remodelan las megatendencias y crean nuevas megatendencias, generando nuevas oportunidades y riesgos para nuestro negocio. Ahora, quiero entrar en el detalle de estas megatendencias y vamos a hablar de 5 grandes megatendencias que parten de estas 4 fuerzas primarias y después quiero hablar un poco de cómo esto va a impactar nuestro futuro. La primera megatendencia que quiero hablar es la descarbonización. La descarbonización ya no es una opción. Están emergiendo nuevas soluciones para la eliminación o captura de carbono en los modelos de negocio, la cual impulsa el valor a largo plazo y muestra liderazgo climático. Claramente esta mega tendencia está presente en todas las agendas de los directores de hoy. Empresas mineras buscando reducir las emisiones de carbono y otras empresas aprovechando la oportunidad para cambiar sus modelos de negocio y agregar valor a sus empresas. La gran pregunta que tengo acá es, ¿qué soluciones para la eliminación de carbono podría adoptar, no solo para acelerar el cumplimiento de los compromisos actuales de estas organizaciones con el clima, sino también para expandirlos en sus negocios? La próxima mega tendencia, algo que llamamos de guerra fría tecnológica. Estamos entrando en una nueva forma de guerra fría, impulsionada por la creciente competencia por moldear la próxima generación de infraestructura tecnológica y el acceso de un nuevo grupo de líderes populistas con instintos intervencionistas. A medida que la línea entre el mundo político y el mundo comercial desaparece, una serie de herramientas proteccionistas emergen, tales como los aranceles, las listas negras de empresas, la guerra cibernética, la desinformación. Las empresas podrían encontrarse cada vez más en un punto de mira. La gran pregunta acá es, ¿cómo se está preparando para los cyberriesgos del mañana, tales como la desinformación como arma y el llamado al deepfake? La próxima megatendencia es la economía conductual. Si los datos son el nuevo petróleo, como se dicen por ahí, el comportamiento son los nuevos datos. La conducta humana se está volviendo una materia prima. Es cuantificada, estandarizada, impactada y comercializada, en base a los datos que hoy son muy abundantes. El hecho de tratar a los humanos como materia prima, junto con la rápida maduración de estas disciplinas tecnológicas, le dará a las empresas y a los gobiernos la capacidad de influenciar y moldear nuestra conducta como nunca antes. Y pese a que las empresas siempre han estado en el negocio de buscar influenciar lo que hacemos, la economía conductual llevó a esto a un nivel totalmente nuevo. Dejando atrás las estrategias no efectivas de hoy, estamos entrando en un mundo de instrumentos de persuasión cada vez más precisos y sofisticados. La pregunta es, ¿qué nuevos modelos de negocio serán necesarios para la siguiente generación de empresa en la economía conductual? La próxima megatendencia es el futuro del pensamiento. La tecnología está cambiando profundamente nuestra forma de pensar. Sin embargo, aún que todos tenemos experimentado el efecto drástico que las redes sociales o los celulares inteligentes tienen en el comportamiento y en el razonamiento, podrían haber efectos aún mayores generados por la próxima ola de tecnologías de perfeccionamiento humano, como la inteligencia artificial, los robots y los vehículos autónomos. Esto creará desafíos significativos no solo para nosotros como individuos, sino para las empresas y los gobiernos en cuanto a la forma de interactuar con clientes, con los empleados y con la sociedad. La pregunta es cómo usar la inteligencia artificial, la transformación digital, los vehículos autónomos para cambiar las capacidades mentales y transformar a nuestros trabajadores y consumidores en un mejor nivel. Por último, quiero presentar los microbiomes, que es aprovechar las capacidades de los microorganismos para ayudar a resolver nuestros mayores desafíos. Esto puede parecer ciencia ficción, pero existe hoy oportunidades de innovación en todas las industrias.
Podemos utilizar los microorganismos para capturar carbono, por ejemplo, hacer conversión de biomasa en biocombustible o incluso purificar aguas. Desde la mitigación de la disrupción climática hasta el tratamiento de enfermedades crónicas, los microbiomas brindan oportunidades a las empresas para abordar desafíos con respecto a nuevos productos, nuevos servicios y enfoques operativos. ¿Cómo podemos usar los organismos microscópicos a ayudar a resolver problemas reales a escala global? Esta es la pregunta que tienen las grandes organizaciones. Ahora, obviamente, tomando nuestras 4 fuerzas primarias y estos 5 megatendencias, quería dejar solamente 2 pronósticos futuros que nuestro estudio logró desarrollar en el mundo. La primera es las nuevas métricas económicas. La verdad, lo que medimos hoy ya no refleja lo que valoramos. Nuestras métricas de la era industrial no están alineadas con la necesidad de una economía basada en el conocimiento, caracterizada por una disrupción tecnológica generalizada. El rápido surgimiento de la economía gig ha puesto de manifiesto fallas en la forma en que medimos el empleo, por ejemplo. Alejarse de nuestras métricas existentes requerirá un compromiso de liderazgo constante para luchar contra hábitos, filosofías e incentivos profundamente arraigados. Ahora es necesario ampliar la estrategia de transformación de estas empresas para incluir la medición de los impactos ecológicos, los impactos sociales, los impactos en general de sustentabilidad de estas organizaciones. Y quiero dejar 3 preguntas. ¿El propósito de estas empresas están alineados a los valores sociales imperantes en el siglo XXI? ¿Estas empresas están invirtiendo lo suficiente en intangibles, incluyendo el capital humano y el social? ¿Se están moviendo los gobiernos con la suficiente rapidez para aprovechar las nuevas tecnologías de datos para promover un mayor bienestar a la sociedad? Y por último, quiero dejar el último nuestro pronóstico futuro, que es reparando el tejido social. El tejido social son las relaciones y conexiones que hacemos entre nosotros, haciéndonos a todos parte del hilo conductor de la sociedad en su conjunto. La sociedad endémica, la fragilidad financiera, la polarización política, los rápidos cambios en la migración, la estructura familiar y los medios digitales están creando nuevos riesgos para nuestra sociedad. Necesitamos repensar cómo reparar este frágil tejido social. En muchas sociedades, el tejido social, los vínculos que conectan a las personas a sus vecindarios, lugares de trabajo y espacios públicos, se están desgastando cada vez más. Las empresas existen en un entorno social y estas tendencias tienen implicaciones y crean oportunidades para que las empresas reconsideren sus roles y responsabilidades. La gran pregunta acá es, ¿cuál es el rol de nuestras empresas en reparar este tejido social y aprovechar para transformar nuestra sociedad en el futuro? Renzo, espero que puedan haber gustado nuestro informe. Traté de ser lo más rápido posible para tener un tiempo de conversa, pero esto es fruto de un trabajo global que hicimos con varios de nuestros clientes en varias partes del mundo para definir a partir de estas 4 fuerzas primarias, cuáles son las megas tendencias que nosotros vemos en los próximos años y cómo esto puede generar oportunidades y riesgos para nuestras organizaciones en el futuro. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación, muy interesante. De hecho, yo tuve la suerte de leer ese informe cuando lo publicaron. Y de hecho, cuando pensábamos en diseñar este producto, que es una idea que veníamos trayendo hace bastante tiempo en Sura Inversiones, el leer el estudio de ustedes también un poco nos avaló que debíamos avanzar en este tipo de soluciones para los clientes. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Antes de pasar con Pilar, quiero hablarles un poco de la solución que en Sura Inversiones estamos presentando en esta oportunidad. Como les comentábamos, es un fondo mutuo que se llama Tendencia Global. Este fondo mutuo, pueden ver ahí en la presentación que me acompaña, es parte de un ciclo de oportunidades de inversión que nosotros hemos venido trabajando y que ya este es el tercer webinar que hacemos en el mes de marzo.
Nosotros comenzamos primero con un webinar el 10 de marzo para lanzar la oferta de Morgan Stanley, esta gestora internacional que viene a complementar nuestra arquitectura abierta con una atractiva y novedosa oferta de fondos que son manejados bajo un concepto bien interesante, que es la búsqueda de oportunidades con alta convicción. Tuvimos también recientemente otro webinar de lanzamiento de nuestro programa de activos alternativos de deuda privada local. Entendemos que en un escenario de muy bajas tasas de interés que tenemos hoy día en Chile, el retorno de la renta fija de la deuda nacional más tradicional va a ser bastante pobre en lo que va del año y en el fondo queremos disponibilizarle a nuestros clientes otro tipo de alternativas de inversión y de una manera bastante diversificada, por eso hablamos de un programa. Y por último, estamos en lo que nos compete el día de hoy, el lanzamiento de este nuevo fondo de megatendencias, que básicamente busca dar un acceso simple y bastante diversificado a nuestros clientes, a las tendencias que habló Eduardo y otras más, que creemos que tiene bastante valor en el mediano y largo plazo. Bueno, ¿por qué creemos que este fondo, esta solución es atractiva? Básicamente por tres motivos. Primero, porque busca dar un acceso simple y diversificado a importantes tendencias. Lo que nos hablaba Eduardo es algo que probablemente todos vivimos en el día a día, no solamente en temas vemos los cambios conductuales de la gente, los cambios tecnológicos, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población. Es algo que son cosas, como decía Eduardo, son fuerzas disruptivas muy potentes que es difícil ir en contra de ellas y que, por supuesto, generan muy atractivas oportunidades de inversión en el mediano y largo plazo. Hago la distinción en el mediano y largo plazo porque las tendencias pueden estar en distintas fases de desarrollo y por lo tanto a muchas de ellas hay que darles un tiempo de madurez para que puedan explotar todo su potencial. Y algo también muy interesante es que con este tipo de vehículos de inversión uno también contribuye a tener un mejor planeta, a una mejor sociedad, básicamente impulsando y propiciando, por ejemplo, todo lo que decía Eduardo de empresas que apoyan la descarbonización, empresas que buscan la sustentabilidad y empresas que se preocupan por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de nuestros adultos mayores, y también empresas en el mundo de la tecnología que nos ayudan al final del día, a tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, tangilicemos esto un poco más a la realidad de nuestro vehículo, nuestra solución. Eduardo ya hablaba de varias tendencias y de varias fuerzas disruptivas. Este fondo, como les decía, busca invertir muy diversificadamente en varias de ellas. Aquí colocamos a modo de ejemplo solo 12, son algunas más. Por ejemplo, todo el tema de energías limpias. Eduardo nos hablaba de la descarbonización, que es una realidad. La robótica, que cada vez la vemos más en el día a día en nuestro hábitat, en nuestro entorno. El comercio electrónico, para qué decir, es una de las cosas que ya veníamos viendo con fuerza y que esta pandemia ha propiciado y impulsado aún más. Temas de cuidado adulto mayor, no solamente en Chile tenemos el problema del envejecimiento de la población, sino que esto a nivel mundial. En los países desarrollados tienen este problema mucho más avanzado que nosotros y hay todo un mundo de oportunidades en el cuidado y en la atención del adulto mayor que tratamos de incorporar en este fondo. Inteligencia artificial, bueno, Pilar nos va a dar una cátedra de lo que es inteligencia artificial y nos va a dar varios ejemplos de cómo la inteligencia artificial está mucho más presente en el día a día y en nuestras vidas de lo que realmente pensamos. La innovación financiera, como todo el mundo de la capacidad de procesamiento de información, de conocimiento del cliente, va generando que toda esa innovación se vaya traduciendo a soluciones financieras más asequibles, más novedosas. La digitalización llegó para quedarse, veníamos con un proceso importante en el global de digitalización que se ve impulsado aún más por la pandemia que estamos viviendo. La innovación en salud, eso es algo que vivimos en el día a día. La biotecnología es algo que nos ha venido acompañando y probablemente el desarrollo de la ciencia y todos los estudios que hay detrás va a hacer que esto sea una tendencia que siga perdurando por lo menos por los próximos años, sin perder fuerza. Todo lo que es cloud computing o almacenamiento en la nube es algo que también vemos que venía con alta atracción y la pandemia lo está haciendo que tenga cada vez más fuerza, que las empresas cada vez más trabajen más en la nube, con menos servidores físicos. Esto muy de la mano de la digitalización y también al final del día de la capacidad de procesamiento de información en tiempo real. Bueno, y el tema de la ciberseguridad, ¿no? Todo este cambio tecnológico, aparte de oportunidades, también genera amenazas. Y las amenazas
a su vez también generan oportunidades. Todo el manejo de gran cantidad de información hace que cada vez más sea más atractivo tratar de hacer un mal uso de esa información por las personas que se dedican a eso. Es algo que en las empresas está cada vez más dentro de las preocupaciones de los gobiernos corporativos, del alto management, de preocuparse de la ciberseguridad. Y la telemedicina, que al final también es una combinación de cómo la tecnología, el avance en la salud y en la investigación, sumado, por ejemplo, al tema del 5G, va permitiendo ir aumentando cada vez más lo que es la telemedicina. Aquí básicamente pueden ver un conjunto de cosas que nosotros creemos que tienen alto potencial de crecimiento y que creemos que es muy atractivo colocarlo dentro de un vehículo de inversión, como les decía, democratizar estos accesos a estas tecnologías de manera muy simple, a través de un fondo que puede estar disponible a través de nuestra corredora de bolsa o también a través de nuestra compañía de seguro, régimen general, APB, etcétera, con montos muy pequeños de inversión, y con eso permitirle al cliente acceder a toda esta maravilla de las nuevas tendencias que sin duda generan oportunidades de inversión. Bueno, eso básicamente por mi lado les quería comentar del fondo. Y ahora quiero dejarlos con Pilar Manchón. Pilar Manchón está conectada en este minuto desde California, nos acompaña desde allá. Pilar es Senior Director de Research Strategy de Google, de la División de Inteligencia Artificial, tiene mucha experiencia en esto y las dejo con ella. Tiene una interesante presentación que nos va a permitir un poco entender qué es la inteligencia artificial y cómo está en el día a día en nuestras vidas. Adelante, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esa presentación, Renzo. Y paso directamente a hablar de las tendencias en inteligencia artificial, por supuesto también desde el punto de vista de Google. Bueno, pues lo primero es ver en qué época estamos, ¿no? Estamos en lo que algunos han determinado la segunda era de la máquina, la computación y la inteligencia artificial. Como ya decía mi predecesor, estamos en una nueva revolución industrial. Y el aprendizaje automático es una nueva forma de crear sistemas que resuelven esos problemas por sí mismos, es decir, que aprenden a partir de los datos cómo se pueden generar patrones y soluciones a determinados problemas. Anteriormente, la inteligencia artificial se basaba en reglas y los sistemas basados en reglas no pueden predecir la variabilidad del mundo real. Y como se ve en este ejemplo, que me gusta mucho, no es tan fácil distinguir entre un chihuahua y un muffin con blueberries, ¿no? Algo que parecería a primera vista sencillo. ¿Cómo funcionan este tipo de sistemas? Pues en realidad los sistemas de aprendizaje profundo tienen varias capas que se llaman redes neuronales y hay una capa de input donde se introduce, digamos, lo que se quiere analizar, pasa por determinadas capas y llega finalmente a una capa de output que te distingue, te da una solución o un candidato al problema que estás intentando solucionar. En este caso, la distinción entre si es un gato o un perro lo que se muestra en la imagen. Pero lo que es verdaderamente interesante es ver cómo este tipo de tecnologías han evolucionado a lo largo de las últimas décadas. En el 2011, por ejemplo, para hacer análisis en visión artificial, pues había un 26% de error que comparado con los humanos, que es un 5%, pues estaba muy por debajo del rendimiento humano. Y sin embargo, a partir del 2016 bajó a un 3%, donde ya supera incluso la habilidad de un ser humano para distinguir determinados tipos de imágenes. Estamos hablando de un avance exponencial en el rendimiento de este tipo de tecnologías. ¿Qué requiere el aprendizaje automático? ¿Qué es lo que normalmente ahora ya se llama inteligencia artificial, aunque haya más tipos? Pues requiere 4 ingredientes fundamentalmente. Una cantidad, calidad suficiente de datos para entrenar los modelos, que como decía anteriormente también es el combustible, digamos, de la inteligencia artificial, algoritmos y herramientas para hacer esos modelos, capacidad de computación suficiente para utilizar e implementar esos modelos, sobre todo lo necesario en tiempo real, que anteriormente era impensable. Entonces ha sido posible gracias a la evolución también de la capacidad de procesamiento y el hardware que ha ido creciendo de acuerdo a la ley de Moore, y equipos de diseño y ejecución que tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para implementar estos modelos.
Es necesario también pensar en que la inteligencia artificial, desde el punto de vista de las empresas, pues están empresas generadoras de inteligencia artificial, empresas que utilizan esa inteligencia artificial para dar un servicio a otras, y están pues los beneficiarios de toda esa inteligencia artificial, ya sea por parte de las generadoras o por parte de las empresas usuarias. Pero lo que sí que es cierto es que actualmente la inteligencia artificial prácticamente abarca un grado de transversalidad de todo el mundo, en todas las industrias y en todos los mercados en los que nos podamos imaginar. Es importante también distinguir entre lo que significa innovación e investigación. Yo, por ejemplo, dirijo la estrategia de investigación en inteligencia artificial en Google, pero también nos centramos mucho en la innovación. Y me gusta mucho esta definición porque se habla de investigación como una forma como una disciplina donde se echa dinero, digamos, y se genera conocimiento. Y la innovación es, sin embargo, una metodología donde se proporciona conocimiento y se genera dinero. Entonces estamos hablando de un círculo virtuoso donde la investigación genera conocimiento, ese conocimiento se utiliza a través de la innovación para generar fuentes de riqueza. Tenemos también que pensar en la variabilidad de aplicaciones que se pueden generar con la misma tecnología. Por ejemplo, la tecnología que se utiliza para cribar fotos y demás es la misma tecnología con otra aplicación que se utiliza para detectar un cáncer de mama. O la tecnología que se utiliza para visitar lugares de manera virtual es la que se utiliza también para crear clases virtuales y enseñar a alumnos de forma remota. O la tecnología que se utiliza para que circulen millones de vehículos o miles de vehículos es la misma tecnología que se utiliza para monitorizar la calidad del aire, por ejemplo, en Houston. ¿Y cómo utilizamos esa inteligencia artificial en Google? Pues voy a hablar de algunas de las cosas que hacemos en Google, teniendo en cuenta que nuestra misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Sin la inteligencia artificial, pues esto sería una tarea muchísimo más difícil. Lo que sí es importante es que la inteligencia artificial tendrá un máximo impacto. Para que eso sea así, todo el mundo debe tener acceso y todo el mundo debe beneficiarse, digamos, de las ventajas de la inteligencia artificial. Y para que eso sea cierto, tenemos la obligación, y lo que estamos haciendo es hacer que esa inteligencia artificial se desarrolle con confianza, con transparencia, con el suficiente nivel de control y por seguridad. El uso del aprendizaje profundo, que es este tipo de inteligencia artificial que acabo de explicar, ha ido incrementándose de manera exponencial, como se puede ver en esta gráfica, desde un uso prácticamente nulo hace una década hasta prácticamente todo lo que se hace ahora con aprendizaje profundo. Hay muchísimos productos y servicios en Google, con lo que estoy segura que la audiencia estará muy identificada, si no con todos, con la mayoría de ellos, como por ejemplo con Google Translate, aunque se puede traducir incluso a través de la imagen, pues cualquier idioma a cualquier idioma prácticamente. Se pueden identificar escenas en fotografías, como aquí una persona en la playa volando una cometa, o la tecnología de duplex que te permite pues simular una conversación con una persona para hacer una tarea tan sencilla como, por ejemplo, reservar una mesa en un restaurante o hacer una cita con tu peluquero y demás. Y se ha llegado a tal grado de naturalidad en la que incluso algunas personas con las que se testó la tecnología pues no sabían que estaban hablando con una máquina. Todo el que use Gmail pues puede haber visto lo que es Smart Reply, que te predice, digamos, pues cadenas que sean probables que quieras usar y acelera el poder escribir o algún tipo de email o de respuesta a un email previo. El asistente virtual, que probablemente también todos conozcan, que te permite tener una conversación con Google sobre muchos de los servicios y productos que tiene Google. Y, por ejemplo, todo lo que es la plataforma de Document AI, que te permite pues analizar con inteligencia artificial los contenidos de esos documentos, ya sea para hacer sentiment analysis, análisis de sentimiento o de tono, o para identificar entidades, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones de este tipo de cosas.
Pero ¿qué más cosas estamos trabajando o se pueden hacer? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hablar es esa transversalidad de la aplicación de la inteligencia artificial que toca prácticamente todas las disciplinas, los campos del saber, las industrias y, por supuesto, es el futuro que estamos construyendo, ¿no? Estamos hablando desde la detección de enfermedades, como por ejemplo aplicando la visión artificial a la productividad agropecuaria, la eficiencia en el tráfico, la corrección de imágenes por satélite, la optimización de data centers o la detección de plagas en lugares remotos, ¿no? Después se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer el filtrado de ruidos para ayudar a que los audífonos funcionen mejor para personas con discapacidad auditiva. Se puede utilizar también para ayudar a las especies en peligro de extinción, para hacer todos los problemas del cambio climático y hacer un uso mucho más optimizado de la energía en todo este tipo de sistemas. La detección, por ejemplo, del cáncer, ya sea cáncer de mama, cáncer de pulmón, a través de la utilización de visión artificial. El diseño de nuevas medicinas o la personalización genética y la codificación del genoma serían prácticamente imposibles sin las herramientas de inteligencia artificial que utilizamos y ha jugado un papel fundamental incluso ahora en el diseño de estas nuevas vacunas en medio de la pandemia que nos encontramos. La aplicación, por ejemplo, al descubrimiento de nuevos planetas. Una de las cosas que más me gusta de este ejemplo es que la persona trabajando y que ha descubierto un número significativo de problemas, de planetas, perdón, no es un astrónomo, no es un astrofísico, es un experto en inteligencia artificial que utilizó muchos datos que la NASA puso a disposición del público y utilizando esos datos, pues consiguió detectar esas anomalías y esas anomalías se convirtieron pues en la detección de exoplanetas. En los vehículos autónomos que también han mencionado antes, pues todo el mundo, por ejemplo, conoce al Waymo, que es una de las empresas de Alphabet, que fue una de las pioneras en sacar vehículos autónomos que van conduciendo por sí mismo con la monitorización de una persona, pero que ya prácticamente hacen todo solo y que llevan muchos millones de millas recorridas para recolectar datos y casos de uso y excepciones y demás que hagan que esos vehículos sean lo más seguro posible. En temas de evaluación, estamos hablando desde la evaluación, por ejemplo, de los daños ocasionados en un desastre natural, donde se puede hacer una evaluación rápida del antes y el después, incluso a la evaluación del grado de cobertura dentro de una colonoscopia que además utiliza inteligencia artificial para la detección de posibles tumores o manchas. O sea, no solamente te detecta el tumor, sino que además te dice cómo de eficiente o cómo de perfecto, de óptimo ha sido la cobertura de ese examen. Utilizando también para la predicción de fenómenos. En este caso se utiliza la inteligencia artificial para la predicción de inundaciones y así poder tener en cuenta, por ejemplo, cómo evacuar a la población, en qué dirección ir o dónde construir determinadas casas o cuáles son las zonas de peligro, etcétera. Hay muchísimas formas de utilizarlo. Predecir cuáles son los efectos o las ondas sísmicas que ocurren después de algún terremoto. Muchos de vosotros, entiendo, sabéis que muchos de los daños que se producen no se producen en el terremoto, en la onda principal, sino en las ondas sucesivas que ocurren. Entonces, el poder predecir cuáles son esas ondas sucesivas, pues puede ayudar también a prevenir que haya nuevas víctimas o nuevos daños. O la predicción de eventos médicos, que en el caso precisamente ahora de la pandemia, pues ayuda a gestionar los recursos de una manera mucho más óptima. No solamente hablamos de los eventos biológicos en sí, de los eventos médicos, sino de los comportamientos humanos y de las necesidades a partir de los protocolos de actuación y ese tipo de cosas. Estamos hablando también de que hay estudiantes que pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para predecir fuegos. Es tan sencillo, está tan a mano, digamos, el uso de estas herramientas a día de hoy por empresas como Google o Amazon o alguna de las otras empresas que también proporcionan todo este tipo de herramientas,
que cualquiera con un poquito de conocimiento y con un poquito de esfuerzo puede ayudarla para solventar cualquier tipo de problemas. En este caso, 2 estudiantes están ayudando con los juegos en California, que desgraciadamente hemos tenido muchos. La integración de la inteligencia artificial y la robótica también ofrece unas oportunidades increíbles. Por ejemplo, la combinación de robótica y visión artificial. En este vídeo se puede observar cómo los brazos robóticos aprenden directamente a partir de el uso y el error, el intento y el error, pues a gestionar distintos tipos, distintas formas, distintas texturas, distintos grados de dureza y demás para poder gestionar la fisicalidad del mundo real. El aprendizaje también a través de la imitación. En esos vídeos también se puede observar cómo a través de la visión artificial, pues un sistema puede observar cómo se comporta un humano o cómo un humano ejecuta una tarea y cómo puede aprender a imitarla también a través de la prueba y error. O en este caso también otro ejemplo muy similar donde un brazo robótico pues reorganiza la disposición de algunos objetos con distintas formas y demás. No sé si recordáis de cuando éramos pequeños y demás, o cuando tenéis chicos, niños pequeños y demás, pues muchos de los juegos para que ellos aprendan a gestionar este tipo de formas se asemejan también a esto, a ver cómo pueden encajar triángulo con triángulo y ese tipo de tareas. La gestión, optimización y detección de eventos, como por ejemplo con la aplicación del tráfico para saber cómo se está moviendo el tráfico o si, por ejemplo, hay nieve o hay lluvia, cuáles son las condiciones reales y poder, pues, tanto optimizar esa gestión como prevenir a los conductores. En términos de prevención, pues mira, también se está utilizando la inteligencia artificial para proteger el Amazonas de la tala ilegal de árboles. Estamos hablando de un número de aplicación casi infinito. En cuanto a la accesibilidad, pues no hay muchos que sepan que un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, hay sistemas como, por ejemplo, Lookout, que utilizan el reconocimiento de imágenes en tiempo real para personas ciegas y así ayudarlas a navegar pues, en cualquier ciudad, cualquier entorno. O el de la detección automática del lenguaje de signos en videoconferencias para poder también ayudar a esa traducción de un idioma, en este caso el lenguaje de signos, a un idioma que entendamos los que no hablamos el lenguaje de signos. O la adaptabilidad. En la misión de Mars Rovers, el Cognitive AI, la inteligencia artificial cognitiva, se ha utilizado específicamente para que el rover pueda adaptarse al sistema antes incluso de saber cuáles eran las condiciones reales. Había muchas predicciones que eran más bien teóricas sobre lo que se podía encontrar en Marte. Entonces, el tipo de sistema que se ha implementado aprende, digamos, a partir de esas experiencias. Lo que está clarísimo es que el impacto de la inteligencia artificial será mucho más profundo si todo el mundo tiene acceso a ella y por eso la democratización de la inteligencia artificial es fundamental. Como vemos, no hay ninguna disciplina, no hay ninguna industria, no hay nada en lo que la inteligencia artificial no tenga un impacto, ya sea por parte de los que son generadores, usuarios de esa tecnología o beneficiarios de esa tecnología. Y es la innovación la que nos permite aplicar el conocimiento que se está generando a partir de la investigación para crear y resolver esos grandes retos. Es importantísimo tener en cuenta que ser un experto en una parte específica, pues incluso puede no ser suficiente para encontrar las mejores soluciones a estos problemas, por lo cual la polinización cruzada, es decir, la interdisciplinariedad y el estudio de disciplinas múltiples, sobre todo con inteligencia artificial, pues ayuda a tener una mentalidad más flexible para competir en un mercado global y aprovechar estas tendencias tecnológicas. Y no quiero terminar sin hablar de un par de personas que probablemente todos conozcamos. Albert Einstein decía que no se puede resolver un problema pensando de la misma manera que pensábamos cuando se creó. Y, por supuesto, Elon Musk decía que hay que equivocarse. Equivocarse es una opción. Y si no hay que equivocarse en nada es porque no estás innovando lo suficiente. Con lo cual, yo animo a todos a utilizar creatividad, interdisciplinaridad, a introducirse en el mundo de la inteligencia artificial
y utilizar toda esa creatividad, esa innovación y demás para crear otros conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muy interesante todo lo que nos comentabas, cómo la inteligencia artificial está mucho más presente en nuestro día a día de lo que pensamos y la verdad que tiene un potencial enorme en todo lo que nos rodea. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas por el chat, las estoy leyendo acá. Hay algunas que son para Pilar, otras para Eduardo y otras que las voy a ir respondiendo yo, que son más atingentes a este vehículo en particular. La primera de ellos, Eduardo, para ti. El contexto es que venimos escuchando hace mucho tiempo de la tecnología. De hecho, podríamos hablar de décadas y capaz que siglos. Esto podría hacer pensar a muchos que ya está pasado de moda hablar de tecnología. Y siendo la tecnología que tiene muchas ramas y una mega tendencia muy importante. En tu opinión, ¿es algo que ya está pasado de moda o que va a seguir estando muy presente como una oportunidad de inversión? Bueno, Renzo, como tú dijiste, la tecnología la verdad es que está presente en nuestra vida más que décadas y yo puedo decir milenios, ¿no? Depende de cómo miras la tecnología. La forma como nosotros veíamos es que estas cuatro fuerzas primarias, ¿no? La tecnología, la globalización, los cambios generacionales y el medio ambiente, son lo que causan las megatendencias futuras, lo que causa los grandes cambios cuando son combinadas entre sí. Lo que nosotros vemos hoy día es que la forma como hoy día yo puedo usar la tecnología que está disponible, obviamente se cambia completamente cómo puedo transformar la forma como nosotros nos relacionamos, la forma como vivimos, cómo trabajamos, ¿no? La respuesta es no está fuera de moda, ¿no? Nosotros vimos ahora recientemente con la pandemia, hace un año atrás, ¿no? Seguramente nosotros estaríamos en un lugar físico, quizá un hotel, un centro de eventos, haciendo esta charla con un público ahí presente, mirando ojos los ojos, ¿no? Y por cuenta de un cambio en el medio ambiente, en este caso el COVID, y con la disponibilidad de tecnología, con mayor velocidad de transmisión de los datos, ¿no? Y con tecnología para poder hacer este tipo de reunión, hoy día nos vemos acá atrapados en un mundo virtual, disfrutando de un ambiente totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados. Entonces, la realidad es que la tecnología nunca va a pasar de moda, siempre va a estar presente en los desarrollos futuros de nuestra humanidad. Gracias, Eduardo. Otra pregunta que nos hacen bueno, tiene que ver con un poco la estructura de este fondo y nos preguntan si no estamos considerando a las criptomonedas como una tendencia a ser incluida. Y bueno, esa respuesta la tomo yo. Lo primero que uno tendría que hablar o preguntarse es cuál criptomoneda, porque actualmente existen más de 70 criptomonedas que tienen una capitalización bursátil superior a $1.000 millones. Hoy día, básicamente, la volatilidad y el alza que han tenido los valores de algunas criptomonedas responden más bien a una especulación sobre un potencial uso como medio de pago, más que un uso propiamente tal como medio de transferencia. De hecho, hoy día no son reconocidos como una moneda ni por las autoridades monetarias en Estados Unidos ni tampoco en Chile. Y su valor es bastante difícil de calcular en base a cosas más fundamentales como flujos de caja, la usabilidad o alguna otra variable. Por lo tanto, hoy día vemos que no están. Es algo que monitoreamos bien de cerca en Sura Inversiones, pero que vemos que hay que ver un poco más de madurez en esa materia como para poder considerar lo que va a ser una tendencia. No sé, Eduardo, si tú tienes alguna opinión complementaria o cuál es tu visión de si las criptomonedas son una tendencia, más allá de que nosotros como Sura Inversiones tomemos la decisión o no de incorporarla ahora en el portafolio. Mira, Renzo, la verdad es que cada día más las criptomonedas se están haciendo parte de la realidad de nuestra sociedad, ¿no? Como decías tú, hay muchas, ¿no? Hay algunas más conocidas que no otras, pero está cada día más siendo utilizadas de diferentes formas, ¿no? Ahora, obviamente hay que entender que por detrás de la criptomoneda está toda la cadena blockchain, ¿eh? Y yo creo fuertemente que vamos a ver
cada día más empresas invirtiendo en esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos ya implementando para algunas empresas acá en Chile la tecnología de blockchain para hacer trazabilidad de sus procesos. Entonces, yo creo de nuevo que no solo el Bitcoin o las criptomonedas, la que sea, van a estar presentes cada día más en la realidad de los inversionistas, la cartera de los inversionistas, pero también el uso de esta tecnología que es el backbone de las criptomonedas, van a estar mucho más en el día a día de las organizaciones. Gracias, Eduardo. Un punto también relevante de este vehículo de inversión que estamos disponibilizando, que ya está disponible, es que las megatendencias no son estáticas. Esto es algo que es bastante ágil y dinámico. Por lo tanto, lo que en Sura Inversiones hacemos es un proceso continuo de búsqueda de oportunidades de inversión, ya sea porque hay un tema que se vuelve realmente una oportunidad de inversión, como también que existan vehículos disponibles para poder acceder a ellos. Por lo tanto, esto es un proceso constante de revisión de oportunidades de inversión. Pilar, hay una pregunta que nos hacen respecto de la inteligencia artificial. Y bueno, como contexto, no cabe duda que el avance tecnológico avanza a una velocidad mucho más rápida de la que muchas veces nosotros como usuarios normales podemos imaginar. Y la inteligencia artificial es una de las ramas de la tecnología que está presente en muchos ámbitos. Pero dicho eso, ¿cuáles son los riesgos que tú ves, los peligros que hay en el uso de la inteligencia artificial, si es que ves esos riesgos? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta muy potente y como cualquier herramienta con gran potencial, pues tiene usos peligrosos que vienen por parte de la mala fe. En muchos casos, si alguien quiere utilizar esta herramienta para hacer cosas malas, pues obviamente es un peligro, con lo cual hay que crear normativas que protejan a los ciudadanos como protegen en cualquier otra tecnología, cualquier otra herramienta. Y también se me ocurre el uso negligente de esta tecnología, porque obviamente, como hablábamos anteriormente, el uso de la inteligencia artificial, el combustible de la inteligencia artificial son los datos. Y si esos datos son datos sesgados, datos que no están bien cribados o que están seleccionados de manera negligente, pues puede generar también un uso con prejuicios de esa inteligencia artificial para cosas que no se debería utilizar, para aplicaciones que no se deberían utilizar, o también en aplicaciones donde sí se podrían utilizar, pero estando mal entrenadas a partir de unos datos, digamos, defectuosos. Muchas gracias. Otra pregunta que también nos hacen es relacionada más al vehículo, al fondo. ¿Cuánto recomiendan invertir? Si es una inversión más riesgosa que otros índices accionarios, ¿y qué consideramos largo plazo? Bueno, obviamente la respuesta de cuánto invertir va a depender del perfil de riesgo que tengamos nosotros. Esto sin duda es una inversión de mediano y largo plazo. Cuando hablamos de mediano y largo plazo, creemos que el tiempo de maduración es de 3 años o más, ¿ya? Como les decía, hay muchas tendencias que, primero, esto es renta variable, tiene volatilidades en el corto plazo. Lo que está pasando con las tasas de interés sin duda puede generar volatilidad en el corto plazo, pero hay que pensar en la generación de valor que tienen estas compañías que participan en estas megatendencias en plazos más largos. Respecto de cómo posicionarnos en nuestros ahorros, en nuestras inversiones, nosotros creemos que, por ejemplo, para clientes de perfil agresivo, llegar hasta 10% es relativamente razonable, en clientes moderados hasta un 5%, pero obviamente como parte de un proceso de construcción diversificada de nuestro portafolio. Estas son compañías en general que tienen grandes oportunidades de crecimiento. Eso hace que en general invertir en megatendencias sea un poco más volátil. Los retornos, eso sí, son más atractivos en el largo plazo. Nosotros, los análisis que hemos hecho es que esa relación riesgo-retorno es más atractiva, por eso queremos colocar este vehículo a disposición de nuestros clientes. Y lo más importante es que tiene que ser de manera bastante diversificada y por eso nosotros, como les comentaba yo ahí en una slide, colocamos bastantes ejemplos de dónde invierte. No es solamente una megatendencia, sino que es un portafolio bastante diversificado. Otra pregunta que nos llega es sobre el proceso de descarbonización y qué rol jugará el hidrógeno verde, qué papel tiene Chile en esto y también otra pregunta de cómo va a ser la exposición del fondo al hidrógeno verde. Bueno,
Este fondo sin duda va a tener exposición directa o indirectamente al hidrógeno verde, principalmente porque hay una parte que invierte en energías limpias. Hay fondos y índices que invierten en energías limpias y sin duda van en esos vehículos. Hay empresas, Iberdrola, Green Power y otras empresas que están presentes en esos fondos y por lo tanto de alguna forma van a ser parte del portafolio que está el fondo. Nos preguntan también respecto del tamaño de las empresas en las cuales invertirá el fondo, las principales regiones. A ver, este es un vehículo que, usando la capacidad de identificación de fondos y de índices que tiene Sura Inversiones, busca invertir en distintos fondos especializados en ello, gestoras que tienen bastante track record en identificar estas megatendencias, más una combinación también de algunos índices o vehículos más de gestión pasiva. Y la combinación de eso en general da un portafolio bastante diversificado, con vehículos de fácil acceso, bastante líquidos. Y en general son todas empresas que están listadas en bolsa, algunas con más tiempo que otras, pero en general estamos hablando de empresas medianas hacia grandes, ¿no? Empresas más pequeñas hay veces que no están tan bien representadas en los índices, que no tienen tanta liquidez, por lo tanto entrar y salir de ellas no es tan fácil. Por lo tanto el fondo va a estar enfocado en empresas más medianas y grandes. Nos preguntan también, esta es una pregunta, bueno, Eduardo algo también comentó de cómo ha impactado el COVID y todo lo relacionado con la pandemia en las megatendencias. Tú algo comentabas ahí, Eduardo, de los impactos, pero a lo mejor si nos puedes resumir cuáles son los 2 o 3 puntos que tú has visto un mayor impacto en las actuales megatendencias que ha tenido la pandemia, el COVID y todo lo relacionado a ello. Muchas gracias. Yo creo que el COVID obviamente tuvo un impacto muy fuerte en lo que es la economía global, lo que es la salud financiera de muchas y muchas empresas. Y podríamos hablar una hora más solo del impacto que estamos viviendo ahora. La mayoría de las empresas están tratando de navegar este periodo de mucha incertidumbre, muchas dudas y efectivamente un montón de problemas que ha causado la pandemia. Pero pensando a futuro, pensando lo que esta pandemia va a causar y la megatendencia, siempre una mirada a futuro, yo creo que la megatendencia ayudó a romper muchos paradigmas de las organizaciones, ¿no? Muy relacionado obviamente a la forma como nosotros nos relacionamos entre nosotros y la organización y también entre las organizaciones y sus clientes, abriendo de verdad un mundo nuevo de cómo generar este relacionamiento y de cómo cambiar sus modelos de negocio usando de nuevo la tecnología, usando estas megatendencias. Yo no tengo duda que, por ejemplo, en lo que hablábamos del trabajo remoto, es un cambio que va a quedarse, no hay vuelta atrás, pero hay muchos otros cambios que vamos a seguir viendo después de esta pandemia, ¿no? En la forma como nosotros trabajamos, relacionamos, convivimos, compramos, ¿no? Yo creo que es muy fuerte en el mundo de retail, del comercio electrónico, ¿no? Esto para el futuro, la pandemia cambió completamente también la forma de cómo hacemos negocios. Básicamente esto, Renzo. Yo sé que estamos con poco tiempo, pero si quiere podemos seguir hablar de esto por mucho tiempo. Sí, además que es muy interesante y muy apasionante el tema. Y una última consulta para Pilar, para cerrar este webinar. Nos dice un cliente, ¿cómo se combina el uso masivo de los datos con la preservación de la confidencialidad de aquellos? Bueno, hay distintas técnicas, ¿no? Muchas veces en la propia, conforme se van recolectando esos datos, se van anonimizando. Con lo cual, al final tenemos un pool de datos que son completamente anónimos, que nos dan una noción de cómo se comportan los usuarios para determinadas cosas, pero sin saber qué es lo que hace cada uno de esos usuarios. Lo que sí es cierto es que es muy importante que haya normativa que regule lo que se puede y lo que no se puede hacer con esos datos, porque no todo el mundo es tan aséptico, ¿no? En empresas como Google, por ejemplo, pues nos tomamos muy en serio todo el tema de la privacidad de los datos, no solamente porque legalmente estamos obligados, sino porque es una de las directivas, digamos, éticas de la propia empresa. Y entonces, pues, conforme se van recolectando ese tipo de datos, pues se van anonimizando y para cualquier acceso a cualquier dato
que tenga una posibilidad de hacer incluso una conexión remota a un usuario directo, hay que pasar por múltiples medidas de seguridad para llegar. Perfecto, muchas gracias, Pilar, por tu respuesta. Bueno, estamos llegando ya al término de este webinar como parte de este ciclo de oportunidades de inversión que hemos denominado cómo aprovechar los cambios de la sociedad en nuestros ahorros. Quiero agradecer primero que nada a los cientos de clientes que estuvieron conectados. También agradecer a Eduardo de EY y a Pilar de Google por tan claras presentaciones. Dejarlos invitados a que conozcan más de este producto. Si se quedó alguna consulta en el tintero, háganosla saber a través de su asesor. Y lo más importante, el último mensaje final es que acá Sura Inversiones lo que busca es disponibilizar un vehículo diversificado que busque oportunidades en las megatendencias de mediano y largo plazo, y algo muy importante también contribuyendo a poder tener una sociedad y un mundo mejor. Hasta pronto, que estén muy bien y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias.